Son las 7 de la tarde, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, dispuestos ya a contarles lo relevante de la actualidad política y no política de lo que ha sucedido este viernes 3 de marzo. Hoy en compañía de doña Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, empezamos con un tema que es un poco raro, que no encaja en lo que normalmente les contamos aquí, pero que es noticia y tienen que conocerlo también. Para poderse hacer luego, si acaso, la pregunta que les formulo ahora. ¿Qué pasa entre los futbolistas de élite y el sexo? ¿Qué pasa? A ver qué pasa. Lo digo no solo por Dani Alves, ya se acordarán, futbolista muy conocido, Dani Alves, que todavía sigue en la cárcel a raíz de sus andanzas, ya veremos qué dice la justicia. Hoy este mismo problema de Dani Alves lo ha tenido un jugador importante en el PSG, en el Paris Saint-Germain, el gran equipo parisino de la Champions. Se trata de Achraf Hakimi, conocido también en España porque durante un tiempo corto, intentó jugar en el Real Madrid, no lo consiguió, luego triunfó en Marruecos, en el gran éxito de la selección marroquí, él es de origen marroquí, y bueno, resulta que este hombre pues contrató, o algo parecido, a una mujer a la que llevaron a su domicilio. Y después de eso, sin que esta mujer haya presentado una denuncia, pues el sistema judicial francés ha decidido imputar el cargo de violación inicialmente a Achraf Hakimi, que de momento está en su domicilio, pues encerrado porque no va a poder jugar previsiblemente y acusado de unas cosas tremendas que ya veremos en qué queda, pero ya es el segundo de los futbolistas de élite europeos, por donde trabajan. Sus orígenes, en un caso brasileño y en el otro marroquí, pero en cualquier caso empieza a ser un poco lamentable el papel de esos futbolistas de élite en la sociedad europea. Esa sí que es la que los sufre o los padece. Bueno, continuemos, Marina. Así es. Pues tenemos que hablar de más noticias que afectan a Bruselas, y es que ese fin de los vehículos de combustión previsto en un principio para 2035 podría no estar garantizado después de que Italia y Alemania expresaran sus dudas. Bruselas va a aplazar esa votación sobre ese fin de los vehículos de combustión, de los vehículos de gasolina, de diésel o híbridos para 2035, después de que Italia y Alemania plantearan algunas dudas sobre ello. En el caso de Alemania, piden claramente alternativas al coche eléctrico. Proponen que los coches puedan seguir funcionando con combustibles sintéticos que son climáticamente neutros más allá de ese año 2035, y alegan que no todo el mundo, el tema del precio, que no todo el mundo puede permitirse ese coche eléctrico. El voto en contra de Italia y Alemania, junto además el de Polonia, Hungría y Bulgaria, que son previsiblemente los que van a votar en contra, podrían paralizar esa medida. El viraje al coche eléctrico, por cierto, podría acabar con 600.000 empleos en Europa. Bueno, seguramente vamos a la noticia que probablemente ustedes estén esperando. Novedades sobre el caso del Tito Berni, el caso mediador. Se las vamos a ofrecer a continuación. Una cena y ninguna más, eso es lo que sostienen en Ferraz. El Partido Socialista ha reducido a 5 el número de diputados que confirman participaron en una cena con los cabecillas del caso mediador. 3 de ellos son de Galicia, 1 de Ávila y otro de Almería. Este último, Indalecio Gutiérrez Salinas, ha sido además una de las personas más señaladas por el mediador de la trama, Navarro Tacoronte. Salinas ha sido, según él, uno de los encargados de poner a las empresas en contacto con el cabecilla del caso, pero que además habría participado de las orgías y de los encuentros con prostitutas. Pero aún hay más. El mediador señala ahora a otra senadora del Partido Socialista por Canarias, Olivia María Delgado, quien además habría llegado a cobrar mordidas de hasta 5.000 euros por promocionar la leche de vaca desde la Cámara Alta. Olivia María Delgado. Lo de María no lo sabía, me acabo de enterar. Olivia Delgado. Sí. ¿Y qué papel jugaba en toda esta trama? Muy pequeño, muy pequeño. Yo no tengo que valorarlo el papel que jugaba ella, pero bueno. Pero yo creo que más bien es tramitadora, intermediaria. ¿Cobraba por ello? Por el tema de la leche, sí.
Según consta en una de las 3 piezas del caso, Taiset Fuentes, sobrino de Bernardo Fuentes, quien heredó además su cargo en el gobierno autonómico cuando su tío ascendió al Congreso de los Diputados, reconoce su relación con Tacoronte e insiste en que el catálogo de prostitutas se trataba de una broma. La Fiscalía Anticorrupción insta ahora a la incautación del ordenador, del teléfono móvil y de todas las documentaciones que manejaba Bernardo Fuentes, pero eso sí, se niega al registro completo de su despacho en el Congreso. Por el momento, el general retirado de la Benemérita, que permanece encarcelado desde el pasado 16 de febrero, Espinosa Navas, permanecerá en prisión por orden de la juez instructora del caso, por el temor a la destrucción de pruebas y por su alta implicación en el caso. Bueno, uno de los elementos más llamativos del caso Mediador es esa relación de varios diputados socialistas presuntamente con prostitutas. Un elemento que ha aparecido en otros casos de corrupción muy llamativos del Partido Socialista, de su historia, como son los ERE o también lo que salpicó en su día al exgeneral de la Guardia Civil, Luis Roldán. El Partido Socialista no se libra de la corrupción y es que no son pocos los casos que le salpican. Los ERE de Andalucía, el caso Azud de la Comunidad Valenciana y ahora el caso Mediador son solo algunos ejemplos. ¿Y qué tienen todos en común? Exacto, la prostitución. Las fotografías de un Juan Bernardo Fuentes semidesnudo recuerdan y mucho a las de Luis Roldán en calzoncillos cuando era director general de la Guardia Civil durante el gobierno de Felipe González. En 1993 se descubrió que se había lucrado con fondos reservados del Estado y con comisiones ilegales de, entre otras cosas, la remodelación de las casas cuartel de la Benemérita, dinero que lo invirtió en fiestas y orgías en hoteles de Palma. El caso Astapa, protagonizado por José Flores, también es digno de mencionar. Una operación de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Estepona entre 2003 y 2007 también resultó estar relacionado con la prostitución. El dinero de los parados andaluces también fue derivado para fiestas, drogas y prostitución. Al igual que, según como se está descubriendo, también pasó con el caso Mediador, cuando el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes pasó varias noches en hoteles al lado de prostitutas. Sin embargo, las campañas del PSOE en contra de esta trata de mujeres no son pocas. La hipocresía parece que también es algo normal dentro del partido. Con esto no sorprendería que si sale a la luz un nuevo caso de corrupción dentro del partido de Sánchez, también esté relacionado con la prostitución. Pero bueno, esto de la corrupción ya saben que va por barrios. En un sitio donde tradicionalmente no se escucha acusación sobre corrupción, está siendo novedoso. El primer caso conocido, no digo yo, no pondría la mano en el fuego ya por nadie, pero es Cantabria. Hace unos días estalló un escándalo según el cual los servicios que pagan las reparaciones de las carreteras de Cantabria, pues también eran una fuente de mordidas, eran una fuente de corrupción, y hoy lo que van a ver a continuación es que ha dimitido el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Miguel Ángel Revilla. El escándalo de las adjudicaciones irregulares en el servicio de carreteras de Cantabria parece que se recrudece. Esta mañana ha dimitido el consejero de Obras Públicas por la supuesta trama de corrupción. José Luis Goichicoa finalmente dejará su cargo en el gobierno de Cantabria. El presidente Miguel Ángel Revilla asegura que pone la mano en el fuego por él, pero que los controles han fallado y debe aceptar su decisión. José Luis Goichicoa está limpio, absolutamente. Consciente de que probablemente estoy cometiendo una injusticia, probablemente. Pero la política ha llegado a unos niveles en los que tenemos que ser extremadamente rigurosos. Aunque esta no es la única dimisión, también lo ha hecho Manuel de Jesús, número 2 de Goichicoa en la consejería. Esta supuesta trama de corrupción se ha saldado ya con estas 2 dimisiones y varios detenidos, entre los que se encuentran algunos empresarios y el jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, Miguel Ángel Díez, junto a sus 2 hijas, también implicadas en la trama. Díez está en prisión provisional después de que la semana pasada la policía encontrara en su domicilio $500.000 en efectivo, una máquina de contar dinero y una cuenta en Luxemburgo a nombre de Díez con más de 770.000 euros. El gobierno de Cantabria va a tomar además medidas judiciales contra las 4 empresas investigadas y también va a suspender al funcionario principal sospechoso de la supuesta trama.
Bueno, y sigue sin haber acuerdo en el Gobierno sobre esa reforma de la ley del solo sí es sí, que se votará la semana que viene, el martes, un día antes de ese Día de la Mujer, de ese famoso 8M. Hoy Podemos ha adelantado que votará que no a esa reforma del Partido Socialista, lo que le deja una única opción, que es sacar adelante esa modificación del sí es sí con las derechas y con el PNV, que es el único socio minoritario de Sánchez que ha dicho que lo apoyará. La semana cierra con un balance de 724 rebajas de condena y 74 excarcelaciones. Los efectos indeseados del sí es sí continúan poniendo contra las cuerdas a igualdad. En Valencia, el Tribunal Supremo ha rebajado de 13 a 10 años de prisión la condena a un hombre que agredió sexualmente de una prostituta, con la agravante de actuación conjunta con otros 2 hombres y la atenuante por alcohol y drogas. Y en Salamanca se han sumado este viernes 2 nuevos casos. Uno de ellos se trata de un hombre que fue condenado a 13 años y medio de cárcel por violar y dejar embarazada a su hija adoptiva. Ahora el agresor ha visto reducida su condena 3 meses y el segundo caso se trata de un hombre que en 2016 violó a su sobrino de 16 años en la casa de su hermano. La audiencia provincial le condenó a 12 años de cárcel y ahora su pena se queda en 10 años. Como ven, las rebajas de condena y excarcelaciones no cesan y el choque entre los socios del gobierno ya es inevitable. Lo cierto es que se veía venir desde hace semanas, pero Podemos ya ha tomado una decisión. Nosotros llevamos 2 semanas ya haciendo propuestas y pidiendo al Partido Socialista que se siente a negociar. Pues si llega el momento de votar una vuelta al Código Penal de la manada, pues evidentemente nosotros votaremos en contra. Sánchez, sin embargo, no ha querido colisionar con Podemos y no ha dudado en restar importancia a la decisión de su socio. Y creo que hay un sentir mayoritario entre los grupos parlamentarios. Desde luego el compromiso feminista del Gobierno en su conjunto, también de Unidas Podemos, del Partido Socialista, es total, es rotundo. La realidad es que las posiciones entre PSOE y Podemos no se han movido desde hace semanas y no parece que se muevan en las próximas horas. Y este es el momento en el que les voy a recordar algo. La conveniencia mutua de que ustedes se acerquen al Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Porque ya han descubierto esta cadena, porque saben que compartimos valores, creencias, maneras de hacer, compartimos pues esa necesidad de defender la unidad de España, esa necesidad de defender las libertades, esa necesidad de defender los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, aquellos que nos dio la transición y que está muy empecinado Pedro Sánchez en echar abajo. Así es que si han llegado a esa conclusión y por eso nos siguen, pues hombre, ayúdennos a que este sea un medio de comunicación que sea más eficaz que hasta ahora, sobre la base de que les pedimos una pequeña aportación, una especie de suscripción, nada, muy poquito dinero, para que nuestra señal pueda llegar a toda España, para que todos nuestros compatriotas puedan decidir si quieren seguir la actualidad con nosotros, si quieren seguir los debates con nosotros y si quieren tener un medio de comunicación influyente y eficaz para frenar eso que no nos gusta de lo que está haciendo Pedro Sánchez. Ahí tienen el teléfono, 91 616 2464. Ahora depende de ustedes. Las 7:17 jóvenes minutos, momento en el que abrimos con enorme interés la mesa de análisis político. Les presento ya a quienes nos acompañan hoy. Don Manuel Pino, insigne jurista y además impulsor de algo que comparte con su otro contertulio hoy, del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Pues de viernes estupendamente ya, no te puedes imaginar. Pero todo va bien. Afortunadamente va bien, el frío parece que va a caer un poquito y que va la cosa mejor. Eso ya me gusta mucho. Nuestro segundo invitado hoy, don Joaquín Nebreda. Buenas tardes. Historiador, jurista y además bilbaíno de pro. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, sin duda. Venga, Marina, vamos con lo nuestro. Pues vamos con uno de los temas del día, que son esas reacciones aireadas del Gobierno contra Rafael del Pino por esa decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos. Continúan esos ataques personales de Pedro Sánchez, que ayer decía que del Pino no era un empresario comprometido, y hoy decía literalmente que la patria no solo es hacer patrimonio, sino que también es contribuir a ese erario público. El Gobierno insiste en la tesis de la evasión fiscal y desdeña la cuestión de la inseguridad jurídica. Por cierto, que del Pino ha anunciado que va a mantener su residencia fiscal en España.
Después de que Pedro Sánchez dejase entrever que la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos podría estar fuera de la legalidad, ver exactamente que el anuncio que se ha hecho por parte de esta compañía corresponde con la legalidad. El presidente del gobierno vuelve a la carga pasando directamente al ataque personal. Aquellos que más tienen, que más contribuyan. Por tanto, creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles. Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo no da crédito a la actitud del presidente, al que tacha de hooligan. Adicionalmente, el presidente del gobierno, más hooligan que nadie, insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. La decisión de la compañía se debe sobre todo a 3 razones. La primera sería que el régimen fiscal de Países Bajos permite la repatriación y el cobro de dividendos sin tributación alguna, algo que pasaba en España hasta que en 2021 se decidió gravar en el impuesto de sociedades el 5% del dividendo repatriado. La segunda razón sería burocrática, ya que el cambio permitiría acelerar los pasos para acabar cotizando en Wall Street. Finalmente estaría la necesidad de financiación de la compañía, que sería mucho más rápida y con menor coste si se realiza desde Holanda. Con todo, el presidente de Ferrovial parece que no va a mover su residencia fiscal de Madrid, a pesar de los ataques personales del presidente, a pesar de la presión de los medios y a pesar de los insultos de la izquierda. Joaquín, una valoración. Es inconcebible. No sé. Bueno, me lo creo porque lo he oído 4 veces desde ayer, ¿no? O 6 veces. Pero siempre no saben lo que es Europa estos señores. Esto no es solo que la libertad de movimientos, de capital, de servicios y de personas. Uno va donde quiere. Que no tiene nada que ver dónde se establezca el domicilio social de la empresa con el domicilio fiscal del presidente de la empresa. Es que no sé ni de lo que hablan. No entiendo ni de lo que hablan. No lo puedo entender. En Europa tiene que estar asombrados de las cosas que dicen, porque no solo este hombre que no es especialmente instruido, pero la señora Calviño, que es una alta funcionaria de la Unión Europea, dijo unas machadas ayer, unas feminadas ayer terribles, ¿no? Y Escrivá, que parecía otro de los leídos del gobierno, habló de codicia. Te decía antes de empezar que la codicia no es un delito, es un pecado, es el colmo ya. Superan la ética y se meten en la moral. Pero, es que igual el pasado de Escrivá era Monseñor Escrivá. Eso es una ironía. Me parece asombroso, me parece increíble que se pueda hablar de esto. Que estén enfadados lo comprendo, pero hombre, que no se note. Hombre, yo creo que aquí lo que hay que respetar es que hay libertad de empresa. Un empresario lo que tiene que hacer es trabajar, crear empleo, producir y satisfacer o retribuir el capital que sustenta su compañía, y esa es la obligación del primer empresario. Ferrovial es una empresa de primerísimo nivel, es una multinacional donde tiene fuera de España el 80% de su actividad, por lo que se está publicando, el 80%, con mucha presencia en Estados Unidos. Si decide su órgano de gobierno y sus accionistas un paso estratégico de esta naturaleza en Europa, que no se va de Europa, se queda en Europa, pues es una actividad o una decisión absolutamente legitimada. Lo que no podemos es caer todos en la música populista de satanizar al empresario, creador de empleo y de riqueza, y decirle que se ha tenido contratos públicos. Los accionistas no son españoles, en su mayoría. En parte sí, la familia del Pino. Sí, pero pero la familia del Pino no tiene el 40% de la empresa. Pero los fondos americanos sí tienen más del 40% de la empresa. Es que una empresa española es cuando nace española, pero luego es lo que sea. Claro, es y la realidad. Pues probablemente tenga el 90% del beneficio fuera de España. Y el Santander por el estilo. Joaquín, pero la realidad es la que él, si tiene el 80% de fondos americanos y quiere cotizar en la Bolsa de Nueva York, una decisión estratégica que está legitimada para tomarla, su órgano de gobierno, su consejo de administración, ratificado por su Junta General de Accionistas, y harán lo mejor para la compañía para retribuir sus inversiones, que es retribuir el capital. Y si pagan menos, pues será porque hay una fiscalidad también, más favorable, donde se quiere promocionar al empresario, nada más. Y no solamente eso, Joaquín, también no creo que sea verdad. La seguridad jurídica, o sea, aquí estamos haciendo cosas
poniendo a los empresarios en la plaza pública, señalándolos con el dedo, como esos que son unos, cada día acumulan más, que son esclavistas, que los trabajadores tienen que no sé cuánto, que tal, y luego le hacen leyes ad hoc para vamos a hacer una ley especial para el sector eléctrico y vamos a hacer una ley especial para la banca, que gana mucho. Mañana pueden decir también para las constructoras, ¿por qué no? Pues ya hay un proyecto. Pero le pueden hacer esto a las constructoras y luego vamos a hacer un nuevo impuesto de solidaridad que va a llamar las grandes fortunas para que aquí todo el mundo no se quede. Claro, hay cosas también que pueden influir en las decisiones empresariales. Ahí quería yo llegar. Lo primero, esto es una cortina de humo para que se hable menos del caso de Tito Berni y de todo lo que lleva detrás dentro, que está aterrorizando a los socialistas. Vamos a echarle porquería encima a Ferrovial, que sale gratis. Y entonces vemos al presidente del gobierno hablar de patriotismo, lo cual ya es absolutamente lo más patriótico es derogar decretos al loro con lo que dice Tito Sánchez. Tito Sánchez, que es doctor en ciencias económicas, dice cosas que son impresentables. Lo primero que dice es que tienen que arrimar el hombro. Mire, que esto no es el DOMUN, que aquí de lo que se trata es... ¿Tiene usted alguna sospecha de que Ferrovial no haya cumplido con sus obligaciones tributarias? Si es así, ya las perseguirá la agencia tributaria. Y el resto, chitón. Segundo, ¿es verdad o no es verdad que usted tiene diseñado un impuesto para las grandes fortunas? Es verdad, ¿no? Luego, las grandes fortunas, tengan lo que tengan, me da igual, pues tendrán el derecho, como los que no tenemos la suerte de ser grandes fortunas, de mudarnos a donde fiscalmente consideremos que nos tratan mejor. Y ya lo último, esto tiene una enorme trascendencia negativa para la economía española. ¿Por qué? Porque le dice a los inversores de esos fondos que decía Joaquín Nebreda, les dice, oye, que hay empresas que se están marchando de España. Y eso es terrible. Pero yo creo que todo el mundo sabe que no se han ido por eso, no es una razón fiscal. Esto es lo que han sacado el gobierno. La previsión que yo he leído es que puede que reduzcan la fiscalidad en 40 millones, que tampoco es tanto para estas empresas tan enormes. Las empresas cuando trabajan y cada nación, cada estado que trabajan y que desarrolla su actividad, tienen la fiscalidad de ese estado. Y si Ferrovial sigue trabajando en España y todos los años factura 800 millones en España, pues tendrá la fiscalidad de 800 millones. Porque lo que se llevan es el domicilio social, no se llevan los 5.000 trabajadores, que estaba muy preocupada la ministra Iólico. No, pero ya ha garantizado que se van a quedar aquí. Pues claro, ¿dónde se van a ir? Claro. Pero fíjate, Ferrovial sigue trabajando en España. Hay una perversión en cómo se explica públicamente desde el gobierno, me da igual si son podemitas, que ahora en el discurso empeora, o si son socialistas. Dice, es que le deben todo a España. No. Vamos a ver. Estos señores han concurrido a concursos públicos en los que su calidad, su trabajo, su esfuerzo y su dedicación les han permitido crecer. Esos concursos públicos no se los daban, el dinero público no iba a Ferrovial, se ponía para que construyeran, al principio eran vías férreas, por eso se llama Ferrovial, ¿verdad? Luego han sido puentes, carreteras, aeropuertos, lo que sea. ¿Eso lo han construido o no? Dice, pues claro. ¿Se han enriquecido construyéndolo? Dice, pues claro, como es la función absolutamente consagrada constitucionalmente de obtener pues un lucro por el trabajo que uno aporta, por el valor que añade, si quieren. Bien, o sea que no es que le dependa todo a España. De España Ferrovial pues ha sacado lo que buenamente ha conseguido en competencia con otras constructoras para pues llevar a cabo esas obras públicas en nombre del Estado, que es muy distinto. O sea, no es que dice, tiene que devolver todas las ayudas. Pues sí. ¿Qué ayudas puede haber recibido Ferrovial? Pues aquellas a las que la ley le da derecho. Que estuvo una de servicios que hizo un ERTE, sí, ha dicho por ahí, que sí. recibieron algunos ERTEs de esto durante la pandemia y que devuelvan a ver por usted, como cualquier todo. empresa española. Sigue la empresa en vigor. La empresa está constituida en España, esa empresa participada por Ferrovial, sigue con su actividad, sigue con sus empleados, pero usted, pues como otra cualquiera más, en régimen de igualdad. Claro. Se sigue aquí trabajando, no se va a llevar. La idea esa de que lo debe todo a España es que es una majadería que la puede decir cualquiera menos una funcionaria de la Unión Europea como Calviño. Es inconcebible. El problema para el gobierno es haber descubierto que hay grandes empresas, en la bolsa incluso, como Ferrovial, que ya no dependen del BOE.
y que como no dependen del BOE, toman decisiones en libertad. No como otros que dependen de la regulación del precio de la electricidad o del gas o del no sé qué. Y esta es la primera, pero ¿quién nos dice a nosotros que dentro de un año no sean 5? Claro, eso es lo que tendría que tener preocupado a Sánchez y eso es lo que tendría que obligarle a darle un trato correcto a los señores principales inversores de esas empresas que están en bolsa. Es que estas empresas españolas que se han hecho multinacionales, que hay muchas que se han hecho multinacionales, el mercado español en su tarta de ingresos y de negocio se ha ido limitando. Aquí tú repasas el IBEX y hay empresas que tienen casi la mayoría del negocio fuera de España, siguen aquí y tal, pero tú sigues repasando el IBEX, Acciona, ACS, con Alemania, con todo lo que tiene en Australia, en Estados Unidos. Iberdrola, Mafre mismo, mira, que tiene toda Latinoamérica. O sea, se han hecho multinacionales, que hay que agradecerlo, pero por su know-how y por su seriedad en la prestación de servicio y su calidad, o si no, no estarían. Y por saber competir en precios. Cuando uno compite, lo digo porque Sánchez yo dudo que tenga la licenciatura de Ciencias Económicas. Cuando uno compite bien en precios es que ha conseguido ser muy eficiente, pero sobre todo es porque ha limitado sus márgenes, ¿sí? Claro. O sea que han sabido ser muy eficientes y a lo mejor ganar menos para que le den el contrato de los aeropuertos. Ferrovial tiene aeropuertos por medio mundo que lo gestiona Ferrovial. Claro. Y, hombre, que se escapen del garito, que se escapen del BOE, eso tiene que doler y tiene que preocupar mucho al gobierno de esta gente que están a ver qué le sacan a las grandes fortunas, a las pequeñas fortunas, a las medianas fortunas y en general a todos los españoles. Yo insisto en que esto es una cortina de humo. También, pero a Sánchez le duele ser presidente el 1 de julio presidente rotativo, que tampoco es como para de la Unión Europea, y la víspera de tomar posesión del cargo rotativo, una empresa gorda se le vuele. Eso le machaca, pero eso lo tiene que controlar y decirlo por teléfono al señor Del Pino lo que quiera, pero lo que no puede salir a la calle y decir estas tonterías porque en Europa creerá que somos todos idiotas. Fíjate, hay un reconocimiento de Nadia Calviño que pudimos leer ayer en prensa y es verdad que no hemos hecho bien las cosas en tanto en cuanto muchas empresas españolas pueden querer cotizar en Wall Street y no pueden. Ese es un argumento de peso para irse a Holanda por parte de Ferrovial. Y eso lo vamos a corregir. Dijo, bueno, pues estás admitiendo que estás creando un marco no favorable para que esas grandes empresas de este país, con historia en este país, se queden aquí y tan contentos todos. Pero es lo único que han admitido, porque el resto dice que los empresarios están muy contentos, que la llaman, que la mensajean. Le llaman empresarios diciéndoles que esperemos que no cambie el gobierno. Tienen muy poca capacidad de autocrítica. Yo conozco muchos. No lo voy a decir. Y sobre todo, perdona Xavier, la clave preelectoral que tiene todo esto, ¿no? Pedro Sánchez está actuando más como líder del Partido Socialista que como presidente del gobierno. Pero como un líder maleducado. Claro. Porque no, hay que saber contenerse, ¿no? No se puede insultar al presidente de una gran empresa porque ha triunfado. No, y el pecado es que tienen la codicia de triunfar. Es que es para atarlos. Sí, pero cuatro ministros del gobierno han salido ahí en la plaza pública a poner de malo al empresario. Pero esto es porque conviene que algunos medios de comunicación a los que este gobierno contribuye en su mantenimiento, pues aireen esto y conviertan a Ferrovial en aquello que nos sirve para que se hable menos de Pero como algo que deja tan mal al gobierno puede servir para tapar otra cosa, que es todavía peor. Vamos a la otra cosa que quiere tapar el gobierno, si os parece, ¿no? Tito Berni, en toda su extensión. No les vamos a hablar hoy mucho del tema del folletín, porque eso... Vamos a hablar de los contratos, vamos a hablar del dinero, que es lo que nos duele, y vamos a hablar de las formas. Por ejemplo, como tengo aquí a dos eminentes juristas, tenemos que empezar con una cosa previa. ¿Qué les parece a ustedes que la Fiscalía General del Estado no ampare que se haga un registro en el despacho del Tito Berni en el Congreso de los Diputados, siendo que el Tito Berni ya no es diputado? Esto es muy importante. Uno. Hay que recordar también que esa misma Fiscalía General del Estado, porque la Fiscalía es un cuerpo jerarquizado, hizo que el fiscal que está presente en las investigaciones en un juzgado de Tenerife
no pidiera prisión para Tito Berni cuando era diputado socialista todavía, cosa que llamó mucho la atención porque al general de división de la Guardia Civil, ya retirado, Espinosa, le llevaron a declarar, como dicen en la Guardia Civil, con las pulseras puestas, y para adentro. Es verdad que le encontraron 61.000 euros en una caja de zapatos, es verdad que tenía una cuenta en Bélgica, lo cual no es ningún delito, pero ¿cómo se entiende que el líder, el cabecilla de la trama, esté en libertad dando entrevistas diciendo que él nada, que a él sí le hicieron fotos con unas chicas en la puerta de su habitación de un hotel? Es porque él es muy cariñoso. Y así van pasando los días y hay que cuestionar el control, ese triste que decías tú, Marina, antes, pero ¿de quién es la Fiscalía? Pues eso, la Fiscalía está actuando. Fíjense cómo la próxima vez que vaya Tito Berni al juzgado y ya no sea diputado socialista, no le va a amparar nadie y va a ir para adentro, eso ya lo veo claro. Hasta que haya podido, presumiblemente, como se dice ahora, hasta que haya podido destruir pruebas. Porque si al general de la Guardia Civil se lo trincaron el primer día y a este no le trincaron porque ni el fiscal lo pidió, habría que saber qué plazo de tiempo ha existido desde que el gobierno se enteró de este pastel hasta que nos hemos enterado todos, incluida la jueza. Porque probablemente al señor al Tito Berni, como se llame, le cesaron probablemente antes de que supiéramos todos que... Por supuesto, le cesaron saltándose la presunción de inocencia. Y eso quiere decir, o puede querer decir, que alguien se ha leído, no el sumario, porque todavía no es un sumario, la instrucción, por bien secreto que esté, alguien se ha leído la instrucción para poder haber actuado en esos 4 o 5 días de alguna manera determinada. Y eso la jueza debiera de aclararlo. Sí, y además es que 14 días antes hubo otra dimisión también. Yo quiero decir una cosa importante, Javier. La decisión de que una persona entre o no en prisión no es de la Fiscalía, es del juez. Sí. La Fiscalía puede decir que no, en su informe final, sus conclusiones, que retira la petición de prisión provisional, pero la que tiene facultad para decir si hay prisión o no es el juez. No tiene facultad la Fiscalía. Pero si no lo pide el fiscal, el juez no puede, pero no puede llevar no la condiciona. Lo puede pedir el fiscal o alguna de las partes que todavía no están admitidas. Sí, pero no hay partes, porque si hubiera habido acusación pública o de acusación particular, quiero decir, podía cualquier acusación particular pedirlo al juez y entonces el juez puede actuar. Pero como ahora la única parte presente es el fiscal, pues no hay nada que hacer. Bueno, bien, que el registro podían haberlo hecho también en su casa, allí en Canarias y en todo lo que tenga él. Su organización tiene una oficina, por lo visto, tiene una asesoría concreta que puede tener cosas también. O sea que no solamente el despacho del Congreso, que puede que también haya ahí cosas, pero ya se ha ido, supongo que se las llevaría. Pero también tiene su oficina, tiene sus cosas y podían haber hecho allí también registros para ver pruebas, ¿no? Y tampoco ahí parece que haya habido una intervención, ¿no? Este tema es un tema, Javier, bastante chabacano, muy desagradable, de muy mal gusto, y luego muy de principiante. Aquí el que está cantando y que está haciendo una cadena de comparecencias públicas es este tal mediador, este Navarro, que parece que es el protagonista, ¿no? Que parece que va a todas las televisiones, ya es con Inda, hoy con no sé cuánto. Igual te viene aquí, igual te pide venir aquí a contar todo. No, aquí no, mientras yo esté no va a venir porque tiene una serie de antecedentes policiales impresionantes por diferentes delitos. El Navarro este, ¿no? Sí, bueno, por diferentes delitos. Entonces, hay que ver también la calidad del delito. En todo este lío parece que lo que se ha quedado todo es en una intención de enguadar a diputados que fueron a cenar invitados y que supongo que sabían a qué iban allí porque había empresarios y tal. Pues bueno, pues invitados, pero alguien pagaba la cena, parece que invitaban a estos empresarios y ellos se prestaron allí porque, bueno, era gratis total y fueron allí en momentos de confinamiento a meterse en rances a cenar. Sabrían para qué iban, ¿no? Pero que todo está como en una tentativa de montar una trama extendida para influir en la administración pública para contratos a cargo de comisiones. ¿En qué se ha materializado eso? También habría que analizarlo. ¿Cuáles son las comisiones? Te lo contamos enseguida. Aparte de las aportaciones de los incautos empresarios que pretendían que pagaron. Contratos con instalaciones termosolares y no sé qué historias
concedidos por administraciones en Aragón, en Valencia y en Canarias. Eso por un lado, bastante onerosos. Tenemos, en segundo lugar, contratos de la Administración Central, de los Ministerios de Interior, de Defensa y de Sanidad, que ahí está, eso es lo que quieren distraer la atención con Ferrovial o con las putis de no sé qué sitio, para que no señalemos con el dedo a ver cómo es posible que estos de Canarias hayan conseguido contratos de Margarita Robles en Defensa o de la canaria Carolina Darias en Sanidad. A ver cómo es posible eso, cómo lo explicamos. Y luego el peor tema, el que tiene peor pinta, es la Fundación Internacional Iberoamericana, porque es un instrumento público que recibe fondos europeos. Y si te pillan con corrupción con esos fondos, el delito de malversación que vale no es el de España reformado por el gobierno Sánchez, sino que serán los tribunales europeos. Fondos europeos de cooperación. Ahí entraba el general, que había sido muy importante en la inteligencia europea, en el control del Sahel, que es un sitio Níger, en fin, algunos países ahí donde hay terrorismo yihadista. Este era un general de brigada y un tío muy brillante, al que le pidieron los franceses cuando vencía su mandato, porque él tenía un mandato europeo para ser el jefe de esa inteligencia, le pidieron que continuara, porque había sido muy brillante. Bueno, una cosa no quita la otra, puede ser un corrupto y brillante a la vez, ¿no? Faltaría más. Pero, bueno, esa fundación que destina dinero europeo y español a la cooperación en esos países, hizo 4 contratos con la red del Tito Berni para instalar cosas en Mali, en no sé dónde, y eso se hizo o no se hizo, no lo sé. Pero desde luego sí generó una serie de comisiones. Esos son los grandes temas, lo de las putas, las drogas y el no sé qué. Pues chico, eso es, como tú decías, obsceno. He leído también que se reducía a la Dirección General de Ganadería de las Islas y a los ganaderos y a los productores lácteos en Canarias, y que ahí era más o menos la clientela que venía a cenar, excepto uno de fotovoltaicas, que eran todos casi gente de las vaquerías y de la producción de había leche. tíos de drones, había tíos, el que consigue los contratos de defensa es uno que ofrece servicios con drones, en fin. Bueno, ya veremos. El tema es antipático, pero lo que se va a quedar es la poscena. Las fiestas, el derroche, la cocaína, la Viagra y todo ese rollo, es lo que se va a quedar, porque eso es lo que la opinión pública le va a poner en situación de alarma, porque lo otro, oye, si hay contratos mal adjudicados de cosas innecesarias compradas, pues habrá responsabilidades, habrán que poner blanco sobre negro y ver dónde está la realidad. Entonces a muchos el que tenga una cuenta el general tampoco en Bélgica, si trabajaba allí en un proyecto, va a ver la cuenta. A ver lo que ha pasado por ahí. Tener una cuenta en Bélgica hoy no es delito. No, y además él ha podido estar cobrando su sueldo. Allí en Bélgica, tampoco eso. Pero hay que ver qué ha pasado por la cuenta, porque la sospecha que se manejan, los investigadores la manejan, es que buena parte de los fondos de la red se blanqueaban a través de esta cuenta. Ya veremos, todo es indiciario. Ahora bien, yo sigo con lo mío. Mal asunto para Sánchez, muy mal asunto. Todavía hay muchos españoles que nos acordamos de las fotografías de Luis Roldán con la coca, las putas, etcétera, etcétera, siempre el PSOE, o que todavía más reciente el caso de los ERES, que se parecen esos casos a este muchísimo. Eso va a penalizar. Porque eso es un tema que no tiene un pase. O sea, que usted con dinero público se vaya a cocaínas, a señoritas, a Club del Tena, a comprar viagras, a pagar fiestas, ya sea en una dirección, o mariscadas, o comidas, y el postre que sea, todo este tipo de excursiones al derroche y lo ponga en la plaza pública, eso es lo que no va a aceptar, imagino, la ciudadanía racional. Dígame usted, esto es un disparate, ¿cómo puede haber aquí? Claro, y que sobre todo hay fotos. ¿Qué le decía Santos Cerdán al Tito Berni? Oye, que hay fotos. Es que al final la foto impacta mucho en la ciudadanía, ¿no? Yo creo que eso marca la diferencia. Lo que no contó Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, ¿cómo sabía él que había fotos? Claro. Por eso digo yo que hay un espacio de días, en que ha podido estar maniobrándose Joaquín, fuera de la justicia. Te contamos el origen del caso. Y la forma pacífica en la que se va el diputado. Hay un tío. Que podía ser el grupo mixto, podía ser resistido a los aforamientos. La forma pacífica en que se va el diputado es que el diputado tuvo que ver tales evidencias que se tuvo que ir. Esas las conoce el PSOE de P a Claro, Pa. porque si no el diputado te envía al grupo mixto. El origen del rollo. El origen del rollo es un señor que es cargo público del Cabildo de Tenerife, que se llama Ángel Luis Pérez Peña, que un día va a denunciar que le han robado una tarjeta de crédito y que en esa tarjeta, que es suya, de crédito, se han efectuado unos pagos, no sé de qué,
2.540 euros. Bueno, y entonces la policía, ante esa denuncia, pues se va a los sitios donde han efectuado el cargo y dice, a ver, era un tío, qué tal, que no sé qué, era este, era el otro, y descubren quién ha sido. Y es el mediador, Antonio Navarro Tacoronte, el que va pillando por las televisiones, el que digo yo que tiene expediente policial por diversos delitos y que aquí no lo van a ver ustedes, pero bueno, ahí veremos. Este señor le pillan, le trincan y dice, usted ha hecho con una tarjeta que no es suya unos gastos que no está autorizado a hacer. Oh, pero yo, pero tal, pero cual. Bueno, y le imputan por ese supuesto robo de la tarjeta. Ya veremos si la tarjeta no era un instrumento de la red para que alguien pagara cosas a alguien, ¿eh? Ya lo veremos. Pero el tío maliciosamente se olvida no uno, sino 2 teléfonos móviles en el sitio donde le toman declaración. Fotos incluidas. Fotos incluidas, claro. No, más que Villarejo. 170 gigabytes. Porque claro, si tú llevas a diputados socialistas una juerga de estas con aliño, como dicen ellos, con catering, ¿eh? Si lo llevas es para filmarlo, porque tú eso lo vas a utilizar. Esa maldad es la que hace que pues, los archivos de grabación de conversaciones o de situaciones estén y en abundancia. Eso es lo que sabe el PSOE, alguien avisa al PSOE, pues a lo mejor a través de Fiscalía, de lo que le viene encima al tal Tito Berni, y de ahí que le cesen fulminantemente, por cierto, vulnerando un principio básico de la democracia cuando uno forma parte de un partido político. Y del que ahora hacen gala para arremeter contra el PP, ¿no? Por no haber tomado las mismas... Varias comidas y algunos repitieron. Parece, por lo que yo he leído, que hubo varias comidas y algunos repitieron. Pero ¿cuál era el argumento para decirle, oye, vente a una comida que nos invita a un empresario y que vamos a comer gratis? Bueno, pues por lo visto los diputados que no eran de Madrid y que venían de otras comunidades, después de los plenos se reunían y tomaban algo antes de irse al hotel. Ese es el argumento. Pero cada uno paga su cuenta, ¿no? En el Ramsés, claro. Lo que se come son ostras, caviar, champán francés, ¿vale? O sea que esto era bueno, es maravilloso. Un sitio estupendo que está muy cerca del Congreso y me imagino que por eso lo habrán elegido. Pero bueno, que pueden ir a cenar, que yo me acuerdo, se reúnen a cenar, tan solo en Madrid de provincia, se acaba la cena, ¿cuánto es la cena? Se divide, se paga y tal, pero ellos iban allí gratis total por algo. Claro. Bueno, pero eso no está probado que les invitaran a cenar todavía, eso lo dice el mediador. El mediador ha dicho que los pagaba todos los empresarios estos que eran... Pagaban un tercio. Que buscaban conseguidores para sus contratos. Sí, sí. Bueno, y luego está el tema no menor, porque las actitudes morales son muy importantes. Saltarse la presunción de inocencia a mí me parece una actitud moral reprochable al Partido Socialista. Debe tener alguna tendencia marxista, todavía hay algún nervio por ahí. Ya les digo que el secretario de organización no es un fino estilista de la legislación vigente ni de los principios constitucionales, como queda claro. Pero luego hay otro asunto. Hombre, no se puede estar por la mañana presentando leyes que prohíban la prostitución y por la tarde que buena parte de tu bancada de diputados utilizando esos servicios. Y ahí las feministas del PSOE, ¿alguien ha oído alguna, a Carmen Calvo, alguna decir, oiga, ¿esto qué es? ¡Qué hipocresía! Esto no se puede hacer, esto es... Se llama ser media plantilla. Porque... Sí, 15 diputados del PSOE es el 30%, o sea que esto era tremendo. ¿Esta hipocresía también la pagarán electoralmente? Yo pienso que sí. A mí lo que más extraña de esto, ya insisto, es la dimisión pacífica y la entrega del diputado, que le llaman de Ferraz, y dice, ¿qué le enseñarían? ¿Qué le dirían? ¿Qué material tendría el PSOE para ponerle en escena un material que no al podía diputado? tener. Antes de que saliera, para que este se fuera. Me pones el toro en suertes. Fíjate si saben en el PSOE de qué va esta película, que hoy María Jesús Montero reprocha a Bendodo haber firmado algunas cosas de la red del Tito Berni, porque también vendía en Andalucía, claro. ¿Y esto cómo lo sabe María Jesús Montero? Tiene ciencia infusa, una bola. Bola no, escoba sí sabíamos que tenía, pero bola no. Vamos a escucharla. Que el Partido Popular intente, sin ningún tipo de indicio, de dato, de información, extender a otras cuestiones esa situación, cuando tiene que responder el señor Bendodo en persona de por qué la Junta de Andalucía, la Consejería de Presidencia con él al frente, contrató con la empresa que está siendo investigada. ¿Y eso cómo lo sabes? ¡Ay, qué imprudencia más temeraria! El PSOE, el gobierno, el PSOE, me da lo mismo, ha sabido mucho antes que la propia juez, probablemente,
mucho antes todo lo que hay ahí. Y eso es una anomalía, vamos a dejarlo en eso. Sí, una anomalía muy curiosa, muy pintoresca. Vamos a hacer una pausita de publicidad y en apenas 2 minutos estamos aquí de vuelta. Estamos de vuelta en la reacción abierta. Tenemos que seguir hablando de ese caso mediador y precisamente hoy Alberto Núñez Feijóo se preguntaba cómo María Jesús Montero sabía de esos contratos que afectan a Andalucía si todavía no se ha levantado el secreto de sumario sobre esa causa. Nos sorprende mucho que el Gobierno conozca antes de los demás y que tenga un chivatazo de que le facilite pues, cesar a un diputado del Partido Socialista, cesar al director general de Ganadería, al director general de Deportes del Gobierno canario o al director del Cabildo de Tenerife. Es muy sorprendente que esos ceses se produzcan 48 horas antes de conocer exactamente una suma de corruptelas lamentables que ha tenido que ver el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Grupo Parlamentario Socialista. Pues el Partido Socialista sabía de las fotos que todavía no habían sido publicadas, sabía de algunos de estos contratos, con lo cual algún chivatazo probablemente sí que había recibido. No sé qué os parece. Claro, es que se nos ha olvidado contar, Marina, en el relato fáctico cronológico, que el tío que denuncia que le han robado la tarjeta dimite 14 días antes de que explote el caso. Y ese es el que seguro que llamó a alguien del PSOE diciendo lo que se nos viene encima, que este tío ha dejado ahí los móviles y ahí lo tiene grabado todo. Bueno. Por coger los antecedentes, una persona que es director general de Ganadería, que porque corre la lista se hace diputado, y un gobierno que admite que designa a su sobrino, director general, ya ahí tiene unos orígenes que bueno, esto no puede ser que el sobrino se quede director general y que el gobierno diga, hombre, el sobrino, bueno, pues aquí tenemos este lío, que yo creo que ahí va a haber lío en eso de lo que te he dicho antes de los ganaderos. Bueno, pues que tuviera noticias el gobierno antes, bueno, pues parece que es evidente. Este, que tiene pinta de pillo, este no se va pacíficamente y el aforamiento de diputados, sino es porque hay una tostada muy gorda que conocía el gobierno antes, lo he dicho y creo que es así. Eso si no, la juez, si no desvela que algunos ganaderos canarios han sido extorsionados, es decir, han sido multados injustamente para que fueran, recurrieran a la red. Por ahí va ahí la cosa, ¿eh? Yo creo que por ahí va a haber, tendría que investigar. En esa Dirección General de Ganadería, donde creo que hay mucho lío de ganaderos, de subvenciones europeas, de ayudas a subvenciones, de ayudas a la leche, a los productores lácteos, ahí creo que va a haber bastante tomate que él deja ya organizado cuando se viene de diputado, y por eso pone al sobrino. La jueza tiene que investigar por dónde se le ha ido la información. Probablemente se le ha ido la información antes de llegar al juzgado el asunto, ¿no? Probablemente se le ha ido la información desde la policía o la Guardia Civil, no sé muy bien quién lo ha gestionado. Hombre, Joaquín, me pones el toro en suerte. Pero si no ha sido el juzgado o la Fiscalía, me da lo mismo. Pero ahí ha habido una fuga de información que el PSOE ha estado ha tenido 15 días o 10 días o 8 días, me da igual, para ordenarse un poco. Mira, te voy a contestar como lo haría un paisano tuyo, Pachi López. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Mira. Diputados que se supone que estuvieron cenando en el Ramsés, ¿cuántos nombres conoce usted? Algunos. ¿4? ¿5? Algunos. ¿Qué más dará? Punto. ¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para decir? Hombre, es relevante. Pues, es periodísticamente relevante. Este ha sido Lehendakari vasco y presidente de las Cortes. ¿Qué más da? Lehendakari con el PP. Decía antes, Joaquín, y Nicolás, tu amigo. Sí, decía antes, Joaquín, que me habías puesto el toro en suertes con lo de la Guardia Civil, porque hay que hablar del marido de la actual directora de la Guardia Civil, María Gámez. María Gámez, antes que eso, fue subdelegada del Gobierno en Málaga. Y antes que eso fue funcionaria destacada de algunos departamentos de la Junta de Andalucía. Y el marido está ahora muy repercutido porque le están investigando, porque al parecer disfrutó de importantes ingresos de empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía, que a don Manuel Pino le van a sonar. IDEA. Sí, La agencia, ¿a qué te suena? La agencia más famosa que ha tenido Andalucía en el reparto de fondos públicos con clientes particulares, escogidos. O sea que verde y con asas, ¿no? Verde porque es de la Guardia Civil y con asas porque no hay por dónde cogerlo.
En fin. Pero Javier, ya venía ya con líos, ¿eh? Te cuenta que también, el hermano también tenía cargos. Sí, el hermano tenía también cargos, está siendo investigado. En IDEA, me parece que era el director de desarrollo y de expansión o algo de la agencia esta IDEA, y ya había un lío de hace años, que recuerde yo, en lo que era Santana Motor. Sí. Santana Motor, allí que se hizo empresario cuando se fueron los japoneses, se hizo empresario de la Junta, el mayor fracaso de una empresa pública, vamos, pero se dejaron muchos miles de millones. Y en esos miles de millones parece que también hay ahí temas judiciales, subjúdice, de que trabajaron para Santana Motor, las empresas estas que están ahora, y también cobraron determinadas cantidades, que creo que está también en el informe de investigación que ha hecho la Unidad Especial esta de Delitos y Antifraude, ¿eh? ¿Cómo son tus paisanos de Jaén, los de Linares concretamente? Sí. Se marchan los japoneses de Santana y se les ocurre pues pegarle fuego a 2 o 3 restaurantes chinos, porque les parecía que algo tendrían que ver. Pero ¿no? ahora parece que hay una relación causa-efecto, porque hay también subvenciones de la Junta a empresas que a la vez le han facturado las 2 empresas de consultoría que tenía el marido de la directora general de la Guardia Civil. O sea, hay empresas concretas que reciben la subvención y hacen una factura, una de $500,000, otra de no sé cuánto, empresas beneficiarias de la Junta. Y parece que coinciden, y ha pedido la jueza, creo, a información a Hacienda de las cuentas y de los movimientos de las cuentas de esas empresas perceptoras de fondos, de empresas que habían sido beneficiadas de subvenciones y de ayuda de la Junta. Bueno, pues esto poco está saliendo para lo que ha habido ahí. No sale en los medios de comunicación, no sale, claro. Bueno, esa es la característica de la corrupción en el PSOE, que no sale. Bueno, y ejemplo de corrupción también que nos llega hoy desde el Partido Popular. Ya saben que el diputado Alberto Casero, que fue famoso por votar a favor de la reforma laboral de forma no intencionada, ha sido propuesto para ser imputado por su etapa como alcalde por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su etapa como regidor. Pues acaba de anunciar que va a renunciar a su escaño y no queda claro si va a seguir dentro del Partido Popular. Sí, para lo que servía era el alcalde de Trujillo y famoso porque dos veces dos. La tecnología no tiene por qué invadir a toda la sociedad, va ampliándose poco a poco, ¿no? Bueno, pero esto es bonito, que Casero abandone el Congreso. Yo lo que he leído esta tarde es que ha pedido la suspensión de militancia, eso es lo que yo he leído. Sí, quería conservar el acta como diputado, pero finalmente ha renunciado. Me imagino que presionado por el partido. Claro, está en campaña electoral. Pero todo el lío de Casero es que le debemos esta pésima reforma laboral que nos ha puesto pues nos hace un favor a todos. La diputada, claro, la reforma laboral esta que tan pésima, por mucho que la vendan, pues este es el responsable por su falta de diligencia en el voto, porque por ese voto la que tenemos en la contratación y la que tenemos hoy día en las empresas y en los fijos discontinuos y todo este lío que traemos, ¿eh? Sí, eso es muy grave, eso que estás comentando, porque alguien ha prostituido pues la justicia, la fiscalía, no sé cuántas las cosas, ¿verdad? Pero hay algo completamente no se va a poder recuperar. El daño estadístico que este gobierno le ha hecho a este país. Miren, estamos hoy el día 3 de marzo, ¿no? Pues día 3 de marzo todavía el Instituto Nacional de Estadística no nos ha dicho cuánto crecimos en el último trimestre del año. Hicieron un apunte provisional, dijeron que en 15 días lo íbamos a tener, pues ha pasado un mes y están ahí que echan humo. Los datos del paro nos engañan en todo y sistemáticamente. Nos engañan detrayendo a los que están haciendo cursos de formación o a los que dicen que pueden volver a trabajar, pero no 8 horas, sino menos. Por esos 2 simples asuntos, 500.000 de parados no contabilizan en la Yo creo que hoy he leído. Los fijos discontinuos inactivos no dan las cifras. La ministra se la han pedido reiteradamente y no dan las cifras. ¿Cuántos fijos discontinuos están hoy parados? Pues alguien ha estimado en 625.000. Fíjate lo que cambia el cuento. Fíjate, no sé si es decir, mira, Joaquín, de decir que tienes 2.910.000 desempleados a la realidad, que son 3.423.000, sin entrar en Honduras como los contratos, los contratos fijos. ¿Pero cuántos hay en desempleo? No, es que no tenemos los datos y tal, todo oscuridad. Entonces se produce la paradoja que la comunidad autónoma, que es Baleares, donde hay más contratación, antes era temporal, ahora es fijos discontinuos, por razón de la hotelería, por razón de negocios que cuando no es temporada no se pueden tener abiertos, ¿no? Bueno, entonces ahí resulta que cobran el paro
el doble de personas de los que oficialmente están parados. ¿Y eso cómo es posible? Porque son fijos de continuo. Claro, son fijos de continuo. Mira si es fácil contarlos, pero no quieren... No, la cuenta la tienen exacta, porque si pagan todos los meses, saben cuántos pagan este mes, cuántos no pagan otro mes, pero los que no cobran este mes es que son discontinuos, eso es evidente. No, y el Servicio Público de Empleo también tiene que estar... No, eso lo saben seguro, hombre. Hombre, no tengan la menor duda. Digo, creo que ha sido FEDEA la que ha calculado 625.000 parados de verdad más. No, ha hecho un daño tremendo. Y en el otro área, en el de la seguridad social, el ministro que tenemos, ya, vámonos, va a destrozarla completamente, no da servicio al administrado de ninguna manera. Es un desastre cómo funciona hoy el INS, la tesorería, todos los servicios públicos, solo hay una manera de hacerlo. Con las citas previas, un desprecio al administrado que no cumple los requisitos de atenderlo y dar un servicio eficiente al administrado. Ir a una gestoría, la única manera de resolver un problema de alta o de baja o pensiones en la seguridad social es ir a una gestoría que lo haga. Por cierto, que la ministra de Función Pública es María Jesús Montero, lo digo porque decimos siempre Hacienda, pero es Hacienda y Función Pública, y ella es la responsable de que sigan con el sistema de la cita previa. Es una vergüenza. Que es un absurdo casi etimológico. Pues si es cita, necesariamente tendrá que ser previa, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace que las citas previas, pasada la pandemia, felizmente, con un coste humano en vidas terrible, se haya mantenido en pie en la administración? Es que no tiene sentido. Es un problema de mala gestión, Javier, de mala gestión. Si se ha jubilado funcionarios, tiene usted que preparar la reposición de esos funcionarios. Si no, tiene que contratar. Usted que te da un servicio, lo que no vale es cerrar las oficinas, cerrar el INS, y si tú quieres tramitar una pensión, a ver cuándo meten la cita previa, 3 o 4 meses, y a lo mejor ni en Madrid, en otra, porque están todas ocupadas, están todas cogidas. No te sale una cita previa. Eso tiene un arreglo, que es un sistema informático adecuado. Bueno, pero... Y que lo puedas hacer tú desde tu casa. Y a la persona que no sepa de informática, pues tendrá un vecino, un amigo, un primo que le ayude. Pero es que aunque sea más informática... Es una generación que tiene que darle servicio presencial, porque es una generación que está fuera de la informática. Y tú vas a trabajadores que están en cadenas de producción, en fábricas, y te encuentras y gente que no tiene ninguna familiarización con la informática, son incapaces. Si van a la oficina, 40 años de servicio, pueden pedir habilidad laboral y solicitar su pensión. Sí, pero si tú tienes... Se le has impedido, sistema informático bueno, que quedará para presencial esa banda menor de gente. Que tienes que atender. Pero si tienes uno malo, son todos. Tienes que atender. Son todos los ciudadanos los que tienen que enfrentarse. Y se me olvidaban las trampas con el IPC. Resulta que hay dos cosas que nos pesan como piedras, como enormes pedruscos, que es el precio energético y es el precio alimentario. Bueno, pues alguien viene y decide que esos dos grupos, que son los más graves, los que están más disparados, ponderen menos. Dice, oiga, ¿y por qué? ¿Por qué ponderan menos ahora los alimentos que el mes pasado? No, bueno, porque ahora es un nuevo sistema de calcular esto, que es la octava maravilla, y ni aún así, que les ha repuntado la inflación. O sea que estadísticamente lo han destrozado todo. Se cargaron al director del Instituto Nacional de Estadística, pusieron a una fiel cumplidora de tal. Los funcionarios tienen miedo, a pesar de eso, pues van contando alguna cosilla de la cual vivimos los periodistas. Un nuevo gobierno, de otro siglo, evidentemente, tiene que pedir una moratoria a los ciudadanos de 1 año para ordenar el fisco que tenemos montado. Para recuperar la institución. Ya no me hablo de la deuda pública, ¿no? Porque eso está más o menos contado, ¿no? Pero el follón que hay en la administración es descomunal. Del día a día, de servicio al administrado, contribuyente además. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, nos tenemos que ir a la isla de La Palma, porque ahí está en la capital, en Santa Cruz de La Palma, Santiago Abascal. Allí va a presentar a los candidatos de Vox para el próximo 28 de mayo y con ellos les dejamos con la promesa de volver el lunes con toda la información aquí a las 7. Que pase muy buen fin de semana.